Bueno, en esta séptima clase de trabajo comunitario tenemos una presentación que no es mía, que pertenecía al ministerio del anterior gobierno y me va a servir para ejemplificar, ¿no?, de que los principios políticos o ideológicos que tenía el SAPSI, que vaya a saberse si continuará como política, pero creo que en la mayoría de lugares se ha retirado, digamos, a los médicos SAPSI, pero vamos a ver que también es esa, quizás era una mala forma de ponerlo en práctica. Eh, y vamos a al final a hacer nuestras críticas, ¿no?, sobre su aplicación. Entonces vamos a describirlo brevemente, aunque al mismo tiempo que describamos también vamos a hacer ciertas puntualizaciones. Muy bien. Entonces, esta política de salud precisamente tenía la intención de integrar el trabajo comunitario o darle una visión comunitaria a la salud, ¿no? Tratarla de separar de la visión o de la perspectiva asistencial. Que si lo vemos desde ese punto de vista, por todo lo que hemos llevado hasta el momento, no era mala idea en ese sentido. ¿Qué es la salud familiar comunitaria intercultural? Y reza, ¿no?, en su contexto más político, es la política de salud y modelo sanitario del Ministerio de Salud y Deportes que se instituyen constituyen estrategia. Vamos a ver eso si es así al final de la presentación. Busca soluciones a los problemas de salud y sus determinantes relacionados con la educación, justicia, producción, saneamiento básico, contaminación ambiental. O sea, todo lo que hemos repasado que tiene que está, digamos, observado o forma parte de la salud integral. Toma en cuenta sentires, saberes, prácticas de la población en la construcción de la política local en el marco del vivir bien. Quizás ahí hay un primer punto en que no está bien enfocado, ¿no? Está bien la forma de vivir y la forma social de conducirse de una comunidad, necesariamente tiene que saberse o conocerse para poderle integrar a la solución de los problemas de salud, pero no se puede inquirir sobre una o no se puede inferir tampoco en la forma que tienen los médicos de tratar o de diagnosticar o de realizar intervenciones en los pacientes, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, una forma en la que se negocie ambas formas de ver la salud. Busca que la persona, la familia, la comunidad tenga una atención de salud culturalmente adecuada que no solo vea la enfermedad a la persona, sino también su relación con la familia, que en eso sí estoy muy de acuerdo, que tiene muchas bases de lo que estamos llevando también en un trabajo comunitario, ¿no? Es familiar, nexo entre servicio y la comunidad. Reorganiza el servicio de salud, organiza la extensión de coberturas y la cualificación de la atención básica, se responsabiliza de un número de familias, realiza visita domiciliaria, utiliza la carpeta familiar. Y ahí voy viendo ya mis observaciones. Sí es cierto que tiene que reorganizar el servicio de salud hasta cierto punto, pero lo que se intentaría más que todo es integrar un comité comunitario, como siempre les he dicho a lo largo de este curso, para poder resolver los problemas de salud. O sea, consiste en formar un equipo con la comunidad y eso más bien debía haber aprovechado el gobierno anterior, digamos, su popularidad dentro de los grupos sociales para incentivar estas políticas, ¿no? Que las organizaciones sociales locales de cada región se presten a, que se llama, incluso utilizando, digamos, sus adeptos al partido político, podía haberse organizado un mejor cambio comunitario, pero como la mayoría de los integrantes del partido oficialista tenían más intereses económicos que de otro tipo, seguramente o no se ha visto conveniente o quizás ni se lo haya tomado en cuenta, ¿no? Utiliza la carpeta familiar. La carpeta familiar le sirve a los servicios de salud, ¿no? Pero a las estadísticas, a los sedes, sí, pero y sirve obviamente para hacer sus seguimientos, pero dentro de nuestra metodología, ¿no?, de programas nacionales y todo eso, sale un poco de la esfera de la cuestión comunitaria,
porque si bien nos da ciertos datos, sobre todo demográficos, que hemos dicho que sí son útiles, lastimosamente el diagnóstico comunitario se lo tiene que realizar in situ, ¿no? Con la comunidad misma, no hay otro modo de hacerlo mejor. Realiza seguimiento a los riesgos biológicos y sociales identificados, que nadie se ha preocupado, ¿no? En todos estos años creo que no se ha promocionado precisamente ver qué está fallando en el ambiente, si incluso, ¿no? Empresas siderúrgicas, mineras o de distinta forma no están cambiando la ecología o contaminando el medio ambiente, no se ha hecho ninguna política en ese sentido, entonces en eso todavía estamos muy detrás, ¿no? No hay políticas claras en ese sentido. Aquí lo reza, ¿no? De que tiene que ocuparse del medio ambiente, sí es cierto, pero ni siquiera el SAPSI tenía un acápite especial para eso, ¿no? Pese a que se hablaba mucho de la cultura de la madre tierra y demás. Es comunitario, son procesos de promoción de salud con educación participativa y movilizadora, alianzas estratégicas y movilización para el abordaje de determinantes de la salud. Promueve procesos sistemáticos de toma de decisiones de los actores en la gestión de salud, movilización y alianzas. Articula los conocimientos y sentimientos y prácticas de la población en los sistemas biomédico y tradicional. Ahí hay una gran falla, ¿no? Porque es cierto, debería haber alianzas, sí, pero eso es lo que menos hacía el SAPSI, porque el SAPSI ha creado una especialidad propia, ¿no? De que haya médicos SAPSI y los ha separado, o solo respondían, digamos, a la autoridad del Ministerio de Salud, no se integraban a los sedes, no se integraban a la autoridad del Centro de Salud local. Y como en Bolivia tenemos la manía de pelearnos por cuotas de poder, aunque sean de puestos muy pequeñitos, no iba a funcionar. Entonces, desde ese momento en que ya se ha separado, el SAPSI era como un sistema separado del sistema oficial de salud, y también había muchos colegas al otro lado, ¿no? Del sistema de salud, que se oponían a todas las políticas gubernamentales, que tampoco es una buena actitud, ¿no? Ni la una, ni la del gobierno, ni la de los colegas que ya también lo veían como una intromisión, digamos, a lo que hagan o a sus ganancias. Entonces ninguna de esas posiciones es buena. Debía haberse concertado alianzas, sí, pero no se ha realizado eso, más bien se ha separado el sistema. Es intercultural. Habíamos visto que cuando se habla de interculturalidad se trata de integrar culturas, de sacar lo mejor de cada una para volverlo parte de la vida cotidiana, porque no hay de otra. Vivimos en un planeta que cada vez está más globalizado. Se ha hablado incluso de la desglobalización actual, pero una vez que ya se ha hecho la globalización es difícil que el mundo vuelva a ser como era antes, ¿no? Entonces, necesariamente a nivel mundial y a nivel regional tenemos que ser interculturales, no hay de otra, pero si queremos seguir adelante. Pero se trata de beneficiar a ambos, ¿no? La cultura tradicional tiene que beneficiarse de la cultura occidental y viceversa, no tiene que ir una sobre la otra, ¿no? Y por lo tanto así se va a evitar la discriminación de conocimientos o de perspectivas de una sobre la otra, como explicábamos. Entonces, y eso habla acá, ¿no? Genera procesos de aceptación, reconocimiento y valoración mutua de sentires, conocimiento, pero dice valoración mutua, no valorar una y disminuir la otra, que es lo que se hacía también a veces, muchas veces. Principios del SAPSI: participación social, intersectorialidad, interculturalidad e integralidad. No se olviden que esto es lo del trabajo comunitario, ¿no? Y hemos hablado en metodología y esto coincide perfectamente con eso. Entonces no es nada nuevo. El SAPSI promulga, digamos, lo que ya está instituido en la metodología del trabajo comunitario. Participación social, como la capacidad de los actores sociales para tomar decisiones de manera efectiva en la planificación, ejecución, administración y seguimiento, evaluación, control de las acciones de salud, a partir de su involucramiento autónomo y organizado en el proceso de gestión de salud. Y yo pienso que aquí había que cuidar o había que coger con pinzas este concepto, ¿no? Porque está bien, la comunidad tiene que hacerse cargo de sus problemas de salud para no atiborrar al centro de salud con las responsabilidades, ¿no? Pero
Hemos dicho que tiene que ser como una especie de comité, una organización. Tampoco es que, digamos, las organizaciones sociales se hagan todo cargo de los aspectos de salud, porque precisamente no tienen una formación en salud. Entonces, necesariamente el centro de salud tiene que estar integrado, no se puede hacer una sin otra. Entonces, esto era un poco peligroso y tenía también quizás las connotaciones de reforzar la ideología política y partidaria más que resolver los problemas de salud, ¿no? Entonces ya ahí ya se ve que el enfoque es otro. Principios de la SAFSI, ¿no? Intersectorialidad. Como la intervención coordinada entre diferentes sectores, salud, educación, saneamiento básico, producción, vivienda, organización social y otras, con el fin de actuar sobre las determinantes socioeconómicas de la salud en base a las alianzas estratégicas y programáticas que realicen, están dinamizando iniciativas conjuntas en el tratamiento de las problemáticas y necesidades identificadas, de tal manera que se optimicen recursos. Eh, bueno, indica, ¿no? Intervención coordinada de diferentes sectores, que sí debe haber, hemos dicho que todo tiene que tener una perspectiva y trabajo en equipo, pero no indica cómo, a qué niveles, ¿no? Cómo tendría que participar el municipio, cómo tendría que participar el centro de salud y cómo tendría que participar la comunidad. Debería haber tres representantes, ¿no? De que siempre trabajen de la mano, municipio, comunidad y centro de salud, y alguna organización más, si es posible una ONG, alguna iglesia, cualquier sea su ideología religiosa, que tenga preponderancia, ¿no? En la comunidad, que tenga bastante influencia, porque es útil hacer ese trabajo de equipos. Pero como hemos visto, como a veces priman más los intereses económicos que los fines netamente referentes a la salud, puede haberse trastornarse, ¿no? Ese tipo de intención de alianza. Interculturalidad, como el desarrollo de procesos de articulación, complementariedad entre diferentes medicinas, biomédica, indígena, originaria, campesina y otras, a partir del diálogo, aceptación, reconocimiento y valoración mutua de sentires. Yo creo que aquí la metodología está mal, porque no debería ser mediante el diálogo. En la concertación, las reuniones, lo que se va a hacer en la comunidad sí tiene que dialogarse, pero estas cuestiones de la medicina tradicional debían haberse comprobado mediante las investigaciones científicas, ¿no? Hasta qué grado tienen efectividad. Pero lastimosamente en nuestro país las universidades están muy relegadas en su papel investigativo, ¿no? Afuera las universidades tienen un papel muy importante en hacer trabajos de investigación, evalúan, valorizan y dan su pie de fe, digamos, para acreditar, en este caso, un conocimiento cultural. Entonces, este papel investigativo de las universidades actualmente se está viendo que tiene muchas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID-19, las universidades deberían ser las que principalmente hagan los exámenes de laboratorio, pero no cuentan con los recursos porque todo se va en sueldos en las universidades estatales, y las privadas tampoco han asumido ese papel, ¿no? En otros países las universidades privadas son las más prestigiosas y las que tienen más mecanismos y más recursos para hacer eso. Entonces, mediante las universidades debía haberse hecho una valoración de los saberes culturales para precisamente integrarlos bien y que la comunidad médica los acepte, porque parece que son los que necesitan más razones, ¿no? Y eso se ve actualmente. En el problema de la pandemia se está viendo y se está discutiendo muchos tratamientos y no se sabe a dónde apuntar, ¿no? Que la ivermectina es buena, que la cloroquina es buena, que el óxido de cloro, y al final hay una desinformación total, ¿no? Entonces no falta mucho en este aspecto, no debe ser solo con el diálogo, ¿no? Se tiene que aceptar, sí, las prácticas tradicionales, pero con cierto grado, siempre que fueran de alguna manera investigadas, ¿no? Principios del SAPS, integralidad, como la capacidad del servicio de salud para concebir el proceso de salud de enfermedad como una totalidad que contempla a la persona y su relación con la familia, la comunidad, la naturaleza y el mundo espiritual.
Y hemos visto todos esos aspectos, ¿no? Al hablar de determinantes de salud, y creo que, y en especial en salud integral, que sí, no tenemos nada a discutir en cuanto a lo que reza, digamos, este principio, tiene mucha razón en cuanto a la integral. Estrategia de la promoción de la salud. Es que es un proceso político de movilización social intersectorial transformando determinantes sociales de la salud, realizada en correspondencia entre la población organizada, autoridades, el sector salud y otros sectores para vivir bien, mediante la reorientación del servicio de salud, educación para la vida, alianzas estratégicas, movilización social. Cosa que no se ha hecho, o sea, no se ha trabajado ni con los centros de salud, debía haberse educado también a las fuerzas sociales y a los grupos sociales para que todos trabajen en esta modalidad. Lo que se ha hecho es crear, digamos, una especialidad, vuelvo a decir, y que ellos se encarguen, ¿no? Cosa que, según yo, ha sido muy errada. Finalidad de la promoción de la salud. La promoción de la salud tiene como finalidad transformar los determinantes de la salud y generar hábitos de protección para intervenir en el proceso salud-enfermedad en armonía, equilibrio entre la mujer, el hombre, la familia, la comunidad, con la madre tierra, el cosmos, el mundo espiritual para vivir bien, cosa que no existe en la actualidad. Nuestra sociedad, a pesar de que todo lo que reza este modelo, no hay una perspectiva de familia, de relación con el medio ambiente, no hay respeto de género, sigue habiendo feminicidios y todo eso. Encima que, sí, decíamos que la parte espiritual es muy importante, según la creencia religiosa de cada persona, debería incentivarse si eso le lleva a hacer buenas cosas por su comunidad, pero es algo que no se valora. Yo creo que esta política, como muchas del anterior gobierno, si bien tenía, digamos, las intenciones correctas o quizás hasta una perspectiva más o menos correcta, no daba en el clavo o no en la práctica no era aplicable porque no describía muy bien el mecanismo o la forma de ponerlo a la vida real, ¿no? De aplicarlo. Medios, movilización social, que es el proceso para el cual la población organizada asume el ejercicio de su derecho a la salud mediante acciones comunitarias que permiten la gestión social en la toma de decisiones. Tranquilamente debían haber dicho o podía haberse puesto acá como metodología del trabajo comunitario que ya existe, o sea, eso es lo que estamos llevando y es su forma, su método es una forma de hacer las cosas, ¿no? Que se consulta a la comunidad, se prioriza bajo el enfoque de riesgo y se actúa o se idealiza un proyecto, pero ya, digamos, ya realizable, ¿no? No esperar que haya fondos o otras cuestiones porque lentean la proyección y al final van a también postergar la integración del centro de salud con su comunidad. Alianzas estratégicas. Es la conjunción de esfuerzos, recursos y capacidades de sectores salud, educación, saneamiento básico y otras instituciones públicas y privadas, dirigidas por la población organizada para el logro de objetivos comunes en la salud. Aquí se da mucho, o se llamamos viendo, ¿no?, esa palabra de población organizada, pero no se dice qué entidades, y debería ser un ejemplo porque o darse ejemplos porque no tiene así un carácter esto de política, ¿no? Parece más un folleto, digamos, de publicidad, pero no dice nada más de cómo los mecanismos o cómo las políticas se van a implementar, cómo los municipios y los centros de salud se van a integrar y las organizaciones sociales. La educación para la salud es el proceso de intercambio de sentires, saberes, conocimientos y prácticas que permiten la protección de la vida y la salud de la persona, familia y comunidad. Sería muy interesante, ¿no?, hacer reuniones en las que haya realmente este intercambio de ideas, pero se necesita apertura por ambos lados, ¿no? Apertura de la comunidad para escuchar a lo que tiene que decir el médico, los profesionales de salud, y apertura también del médico para escuchar o ser receptivo de las costumbres o creencias que tiene la comunidad, ¿no? Y hacer una especie de simbiosis intercultural para mejorar la salud de la región. Reorientación de los servicios, que es el proceso de reorientación en la atención, organización
y funcionamiento de los servicios de salud hacia la promoción de la salud mediante la educación permanente del personal, la contextualización sociocultural del servicio, respetando y valorando las concepciones de las personas, familias con buen trato. Bueno, en una cosa sí estoy muy de acuerdo, que debería priorizarse el buen trato. Y yo creo que a nivel general la población siente que los médicos no los tratamos bien, ¿no? Yo sé que no pasa con todos, eh, como ustedes particularmente que trabajan en una región tan alejada, ¿no? de la patria, podríamos decir. Quizás hacen los esfuerzos necesarios para integrarse a su comunidad porque viven ahí, conviven ahí, de hecho ya forman parte. Pero en otros casos, hablando sobre todo de la, del servicio asistencial urbano, todavía hay muchos problemas, ¿no? La gente piensa que los médicos en general los tratamos mal y el 80% de las veces es así, hay muy pocos médicos que son amables, entonces no se entiende eso. Sí, debería haber una política bien fuerte en ese sentido, que no se puede maltratar a los pacientes, pero que también obviamente el paciente tiene que respetar también al médico, ¿no? O sea, tampoco hacer una suerte de una que la balanza solo vaya en un solo lado, no tiene que haber un equilibrio, pero de eso no se ha dicho nada. La ética médica o digamos el control que tiene el Estado ahora del ejercicio médico es más punitivo, pero no hay un hecho de autocrítica, de mejora del sistema, de retroalimentación para mejorar incluso el sistema asistencialista en salud, ¿no? Aunque no estemos hablando del trabajo comunitario en sí. Instrumentos metodológicos de la promoción de la salud, ¿no? Se destaca la educación para la salud, la comunicación interpersonal, grupal y masiva. Sí, pero se han olvidado aquí que lo más importante era formar un comité de salud comunitaria. Eso hubiera dado más pie a la política SAPSI, ¿no? Educación, el proceso educativo debe ser en forma integral de acuerdo con los aportes de la psicología y sociología, lo que implica aceptar que se relaciona más con el proceso de autonomía del individuo y la creación de una sociedad libre. Cosa muy idealista para los modos y para el modo en que se dirigen las cosas ahora, ¿no? En general en todo el planeta. Entonces eso habría que puntualizarlo bien cómo sería, ¿no? Bajo perspectivas va a ser esa educación. Que tiene que ser obviamente coordinada ya con las instancias de educación, con el Ministerio de Educación primaria, secundaria y superior. Eso debió haberse conformado. Si se hubiera sido conformado de esa manera, aunque sea en sus puntos iniciales, intervenir en los colegios y en las universidades, quizás se hubiera llegado a un grado de avance, ¿no? Comunicación, con la relación en la comunidad, comunicación social aplicada a las políticas sociales, es pertinente considerar los conceptos más acertados. Bertrand define la comunicación como el proceso de interacción social democrática basado en intercambio de símbolos. Como habíamos visto, o vamos a ver, mejor dicho, en la siguiente clase, hay un apunte sobre lo que significa la democracia hoy en día, ¿no? Está perdiendo significado esto de democracia. Solo se la usa como una palabra de promoción política, pero ya ha perdido el contenido o el significado al que se refería. Muy bien. Entonces también tenemos otra afirmación más política que dice al final, ¿no? El proceso de intercambio de información capaz de generar retroalimentación modificando a los sujetos participantes constituye el fenómeno conocido como comunicación. Se reconocen tres tipos: comunicación interpersonal, que optimiza el empoderamiento individual y facilita la autogestión; comunicación grupal, fundamental para complementar estrategias de participación comunitaria; y comunicación masiva, que despierta interés, crea opiniones, imagen. En el sentido de que pueden ser herramientas para el trabajo comunitario, lógicamente que sí, no hay ninguna discusión. Por eso es que los médicos tenemos que ser no solo buenos en cuestiones científicas, biológicas, tenemos que ser una suerte de politiqueros también, pero con el fin de promocionar la salud, no de pelearse por cuotas de poder, ¿no? Que lastimosamente es lo que está mermando la vida social en nuestro país.
La organización de programas de comunicación en salud permite aumentar el conocimiento sobre temas de salud e influir sobre las actitudes para crear apoyo en la acción personal y colectiva, demostrar o ejemplificar habilidades, incrementar la demanda de servicios de salud y reiterar o reforzar conocimientos, actitudes o conductas. No estoy de acuerdo con este punto de incrementar la demanda de servicios de salud, porque lo que hace el trabajo comunitario, como en su metodología general, es priorizar, ¿no? Dar equidad. Los problemas más urgentes y que se pueden resolver ya no más, que están en manos de la comunidad sin erogar demasiado gasto, o sea, que lo hagan más factible, esos son los que se tienen que hacer, ¿no? Priorizar, no incrementar, porque primero hay que saber qué es lo que necesita más la comunidad, atender los problemas más urgentes y bueno, si hay otros problemas también de salud, pero no tan graves o que van a requerir más tiempo en su resolución, hay que darles un segundo o tercer lugar según sea conveniente. Entonces, los recursos de nuestro país no son ilimitados, ¿no? Al contrario, en el sector salud andamos muy pobres, muy escasos. Y según lo que ustedes mismos me dicen y lo que está pasando en este caso del COVID-19, no hay, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? No hay ninguna perspectiva en ese sentido de mejorar porque no hay muchos recursos, no se asignan recursos. Hasta ahora hay peleas políticas en el Parlamento, en el gobierno central por asignar recursos, cuando es algo que no debería discutirse, ya debían haberlo hecho. Entonces, esa parte es una pena y una vergüenza al mismo tiempo. El SAPSI se constituía como el modelo de atención y un modelo de gestión compartido, ¿no? En esas cuestiones tienes razón, debería ser así, coincide con la metodología del trabajo comunitario. Modelo de atención. La atención se entiende como la nueva forma de hacer salud. El servicio se organiza en redes de establecimientos en 3 niveles de complejidad, cosa que ya había antes, ¿no? Eso no es nuevo en el SAPSI. Se resuelve problemas de salud de manera integral e intercultural, sigue sin decir cómo, tratan no solo la enfermedad, sino a la persona en su ciclo de vida, su alimentación, su espiritualidad y todo lo relacionado con la vida. Yo creo que para quizás mejorar este aspecto, ya los médicos tenemos un método ya bien probado, ¿no? Durante muchos siglos, que es la historia clínica. Lo que debía haberse ahondado es eso, que se haga muchos detalles en la historia familiar y antecedentes del paciente en las historias clínicas, y de ese modo se hubiera obligado a recolectar más información en ese sentido. En las facultades, universidades debería promover, se da, ¿no? Historia clínica, pero no se observa estos aspectos culturales. A veces los médicos, cuando estamos siendo formados en la facultad, no vemos eso, ¿no? O uno es joven, digamos, en aquella época y no observa muchos problemas, que sería bueno ya tener conciencia a partir de la formación de pregrado. Características: prestaciones de servicios integral e intercultural, acciones de promoción y educación, prevención del establecimiento, articula medicina académica tradicional, mecanismos de referencia y contrarreferencia, continuidad de atención, respeto al acompañamiento de la familia, respeto a la privacidad y confidencialidad, e informar y orientar clara y oportunamente. Les voy a pasar esta diapositiva en la plataforma, la tiene, así que pueden revisar todo lo que no esté mencionando en la lectura, pero vamos a hacer un punto, un hincapié. Cuando se ve estas características, está tratando de mezclar todo, ¿no? Y no de sistematizar. Una cosa es la medicina de atención, ¿no? Asistencial, que yo le llamo, o la cuestión clínica, y otra cosa es el trabajo comunitario, porque tiene más connotaciones de medidas de salud pública, no es lo mismo. Si bien el centro tiene que organizarse y mejorar sus criterios de atención debido al trabajo comunitario que se está haciendo, pero el trabajo comunitario sí tiene sobre todo cambiar las conductas de la población referente a sus problemas de salud. Entonces no se está entendiendo aquí bien, no está haciendo una mezcla de todo. Por eso es que quizás había mucha confusión en aplicarlo y muchas razones por las que muchos colegas no lo han aceptado.
La atención en establecimiento, considerar a la persona en su contexto, considerar a la familia, atención con capacidad resolutiva, cosa que solo se puede hacer mediante el trabajo en comunidad, si no, no. Integral e intercultural para la calidad, concertar y acordar horarios, adecuación cultural de espacios físicos y protocolos, trabajo en red, que ya eran cuestiones que se hacían desde otros gobiernos, ¿no? Ya están organizados los servicios en redes, pero sería que el trabajo comunitario, como decía, es a nivel local. Entonces cada localidad tiene que desarrollar su propio sistema comunitario. La atención en comunidad, desarrollando procesos de promoción, alianzas estratégicas y movilización para el abordaje de determinantes de salud, aceptando y reconociendo y valorando los sentires, conocimientos y prácticas de los otros, sectorializando la población por número de familias. Competencias del equipo de salud para aplicar la SAPSI, desarrollar sus acciones en concordancia con los procesos de transformación de la realidad donde se desempeña, pero consultando a la comunidad y haciendo el enfoque de riesgo. Eso falta ahí decir, enfocar de manera integral e intercultural la salud con el logro del continuo de atención con el ciclo de vida familiar. Otra vez se está tratando de integrar demasiadas cosas, ¿no? Hay que ir paso por paso para hacer una transformación, no se puede mezclar todo en junto en un solo tiempo. Establecer coordinación con la comunidad para desarrollar estrategias de trabajo conjunto, incorporar la familia y los procedimientos de atención para lograr confianza de la persona, facilitar la comunicación con las familias y comunidades, de preferencia en idioma de la región, y reconocer y ejercer su rol en el equipo de salud para un trabajo multidisciplinario, ¿no? Calidad de atención. Calidad de atención a los servicios de salud está definida por la OMS como un alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos para los pacientes, un alto grado de satisfacción por parte del usuario e impacto final en la salud. Cosas que en nuestro sistema de salud no existe. Para nada todo esto es muy ideal. Las acciones de salud, cuanto más pertinentes, serán más eficientes. En esta perspectiva, en la población campesina originaria de los sentires está íntimamente ligados a la cultura y son fundamentales a la relación médico-usuario durante el proceso de resolución del problema de salud. Dice mucho, pero al mismo tiempo no dice nada, ¿no? Yo pienso que lo más importante es que haya mutuo respeto del médico hacia sus pacientes y de los pacientes hacia el médico en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido profesional y en el sentido cultural, pero no se ha priorizado esas cuestiones, ¿no? Calidad con enfoque intercultural, ¿no? Se abordó el tema de la calidad en las áreas de estructura y procesos, estructuras y fortalecer las capacidades técnico-clínicas del personal de salud. No voy a mencionar estas cosas porque sabemos que sí se ha construido a la vez mucha infraestructura por parte del anterior gobierno. No se puede negar que aunque haya sido un aporte de tipo más proelectoralista o proselitista, pero ya se hizo, es lo importante, ¿no? Se hizo cierta construcción de estructuras, de infraestructura, pero sí no se ha logrado ni disponer ítems, ni contar con más profesionales, ni capacitarlos de mejor forma para que precisamente trabajen en esos centros, ¿no? Hay muchos centros que están quedando como elefantes blancos o fantasmas, o que recién ahora se les está dando prioridad de funcionamiento por la pandemia actual. Espacios adecuados culturalmente en los centros de salud y postas de salud. Es cierto que, digamos, en cuestiones, por ejemplo, de ginecobstétricas del parto, se ha tratado de adaptar, ¿no?, a los saberes tradicionales, pero como digo, el fin es lograr una fusión, no tanto una sola perspectiva cultural, ¿no? Sino ya se sale fuera del concepto de interculturalidad. Contextualización de procedimientos biomédicos en puntos de desencuentro con la concepción local. Se adecuaron culturalmente los procedimientos de atención, salud sexual y reproductiva. Bueno, esto es más como un informe de lo que se ha realizado supuestamente en la política, ¿no? Al aplicar la política SAPSI. Me voy un poquito a la parte de gestión, para, aunque tiene más connotaciones también un poquito políticas, pero vamos a ver
Vamos a describir brevemente para hacer una autocrítica al final. La gestión compartida en salud consistía, ¿no?, en el principio de para vivir bien, en que iba a rotar ahí la planificación, ejecución, administración y seguimiento y el control social. Es un proceso organizado de toma de decisiones entre la comunidad, sus representantes y el sector salud, donde cada uno de ellos participa de igual en la planificación, administración y seguimiento y control social de las acciones de salud. Sí, pero ahí no dice una cuestión, ¿no?, que es muy difícil llegar a un acuerdo, porque la mayoría de las instituciones tienen intereses económicos. Entonces lo ideal sería apartar el trabajo comunitario de los intereses económicos. Como les decía un principio, solo organizarse con gente o con organizaciones o con municipios que realmente les interese la salud, que no tengan un interés de qué cosa van a sacar, ¿no? Planificación es pensar, organizar los procesos a seguir para lograr lo que se quiere hacer. Debe quedar claro qué, cuándo, dónde, en cuánto, quiénes son responsables y por qué se va a hacer lo pensado. Ejecución, administración es el trabajo en que se cumplen las actividades planeadas. El seguimiento y control es el trabajo como comparar qué se ha logrado. Aquí hay 3 puntos, ¿no? Planificación, ejecución, administración, seguimiento y control. Pero no hay nada de diagnóstico, entonces falta el diagnóstico situacional, diagnóstico local, o sea, el enfoque de riesgo tampoco se menciona aquí para nada. Describe las instituciones que deberían estar implicadas en el SAPSI, ¿no? Desde el ministerio, las autoridades, los sedes, los DILOS, aunque bueno, ya no existen, espacios de liberación, Asamblea Nacional de Salud, Asamblea Departamental, Mesa de Salud, ampliado de los CAIS, bueno, que ahora son los COES, estructura social, Consejo Social Nacional, Consejo Departamental, Consejo Social Municipal. Actualmente algunas estructuras que están desorganizadas, pero se ve todo desde un punto de vista muy gubernamental y el trabajo comunitario no es eso. Ahora sí vamos a describir el peor pecado del SAPSI, ¿no? El haber creado una especialidad cuando no debía haber sido así. Debía haberse acordado con las universidades en particular que los especialistas en salud pública sean los que van a dirigir o van a ser médicos SAPSI, no sé en su concepto, pero no es conveniente crear una especialidad. Lo que debía haberse hecho es como una especie de, dentro de doctorado, maestría, también podría haberse puesto como un posgrado, más que todo, o un grado, digamos, para los salubristas debía haber sido, para que puedan realizar este intercambio, o sea, ser especialistas en integrar en el trabajo comunitario más que todo, que ya tiene sus métodos, tiene su forma de diagnóstico y su aplicación, ¿no? Con la intención de tener ya productos ya rápido, ¿no? O sea, que se haya mejorado aunque sea un aspecto de la salud de la comunidad. Pero no, se ha creado una institución aparte, ¿no? Una residencia aparte, una especialidad médica aparte, que es el segundo punto, implementación a través de la residencia médica, salud familiar, comunitaria, intercultural, implementación a través de los equipos móviles de salud comunitaria intercultural. Y no, estos grupos o estos médicos no tenían ni relación mucha con la comunidad porque no vivían ya más antes ahí, ni relación con el centro de salud. Habrá habido algunas excepciones en que sí se ha coordinado, digamos, o han podido coordinar ambos, pero había como una separación, que el SAPSI respondía al ministerio y el centro de salud respondía al CEDES o a la organización de salud que ya estaba previamente antes de, ¿no? Entonces, la aplicación ha sido lo problemático, ¿no? Uno, no hay diagnóstico situacional, no hay nada del enfoque de riesgo y se ha implementado una residencia que no correspondía. Más bien debía haberse incentivado la especialidad de la salud pública, pero claro, el problema era que ahí no tenía fondos, ¿no? El Estado no hubiera percibido los fondos para el SAPSI porque lo hubieran recibido las instituciones que ahorita dan especialidad o maestrías como en este caso, ¿no?, de salud pública. Pero era necesario coordinar esas cosas para no desvirtuar y que no quede como una política aparte, que al final es lo que ha pasado, ¿no? Y el anterior gobierno ya ha caído
y muchos médicos SAFSI han sido retirados, despedidos porque ya no se ha dado validez al programa, ¿no? Entonces ha quedado en absolutamente nada y no se ha logrado integrar la comunidad. Muy bien, entonces esto era un ejemplo de cómo no aplicar el trabajo comunitario, ¿no? Consiste en hacer proyectos pequeños, eso es lo que no tenía la perspectiva, creo que el SAFSI, ¿no? Concentrarse en cosas pequeñas y tratar de llevarlas a cabo en la medida de la posibilidad y con los recursos de la comunidad. Si no, no se despierta un sentimiento de pertinencia o todo lo que vamos a hablar en la importancia del trabajo comunitario, que es la siguiente clase.